Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu maravilloso nombre. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo, por este grandísimo privilegio y honor que nos concede, eterno Dios, de llevar tu palabra a través de estas ondas. Yo te suplico, Padre mío, que tu palabra corra y fluya a través de estas ondas bajo la unción poderosa del Espíritu Santo, que alcance las vidas, Dios mío, que están en tiniebla, en oscuridad espiritual. Que la luz de tu palabra, la luz del Evangelio de Cristo, tu Hijo amado, alumbre sus corazones, oh Dios, y ellos vengan de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Yo te suplico, Padre mío, que salve las almas perdidas, sane a los enfermos, Dios, liberte al cautivo en el poderoso nombre de Jesús. Abre la puerta de la cárcel espiritual a aquellos que están atados por Satanás, que vengan a la luz de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que vengan a los pies de Cristo para que sean salvos y lavados con la sangre bendita de Jesús. Padre eterno, a ti doy toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú hagas ahora y siempre, Señor. Amén. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a toda la audiencia de este su gran programa evangelístico, Cruzada de Salvación, con este su servidor, el hermano Hugo Santos. Damos gracias a Dios por la grandísima oportunidad que una vez más nos concede de estar aquí en este lugar llevando su maravillosa palabra. Le exhorto, le pido que abra su corazón. Dios tiene grande bendición para usted en esta hora. Esta es la hora de bendición para Dios en su vida. Si está al alcance de esta voz, si nos está escuchando o nos está viendo vía internet, abra su corazón, que Dios quiere hacer una grande obra en su vida. Si usted no es salvo, escuche la palabra de Dios, que es luz de Jesucristo. Es la palabra de poder. Es la palabra que te indica que hay salvación en Cristo Jesús, el único medio para ser salvo. Si estás enfermo, cree que Cristo te puede sanar en esta hora, porque Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, y tiene el poder para sanarte de cualquier enfermedad. No importa que haya sido desahuciado por los médicos, por la medicina, para Dios todo es posible, y si tú crees, para ti es posible en el nombre poderoso de Jesucristo. Si hay familiares inconversos en tu hogar, invita a los que se acerquen contigo a escuchar la palabra del Señor, porque Dios quiere hablar a sus vidas. Esta palabra de Dios es luz en medio de las tinieblas. Así que abra su corazón, que hay bendición de Dios, para su vida, en todo su hogar, en sus familiares, en el nombre poderoso de Jesucristo. Les invito, si son tan amables, ahí en su hogar, si tienen una Biblia, pueden abrir conmigo en la lectura devocional del programa de hoy, en el Salmo 138. Salmo 138, la lectura devocional del programa de hoy, y citamos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acción de gracias por el favor de Jehová nuestro Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré ante a su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Añada, Dios, bendición a nuestros corazones por medio de su palabra. Sea Dios glorificado para siempre. Vamos a la lectura de nuestra base bíblica, en el cual iniciamos el mensaje de ayer, que culminaremos hoy en la segunda parte sobre la fe verdadera, el cual le dimos lectura en Hebreos capítulo 11, versículo 1, 3 y 11, donde citamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Segunda parte sobre el mensaje, la fe verdadera. En el día de ayer hablamos sobre el verso 21, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Y el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hoy concluiremos en el verso 6, donde nos dice, pero sin fe, sin esta fe verdadera, es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios es necesario que tengamos la fe verdadera, no la fe natural ni la fe religiosa como hablamos anteriormente, porque la fe natural humana está contaminada por el pecado en el cual caímos desde que nuestro padre Adán cayó en el pecado, y en nosotros está el pecado inherente, que somos inducidos a la maldad y al pecado porque heredamos eso de nuestro padre Adán. Y nuestra fe natural está contaminada por ese pecado, y la fe religiosa que el humano inicia de su propia voluntad, querer alcanzar a Dios con su fe religiosa, también está contaminada por el pecado. Dijimos claramente en el mensaje de ayer. Quiere decir que para que nosotros podamos agradar a Dios, no nos sirve la fe natural ni la fe religiosa humana. La única fe que funciona y sirve es la fe verdadera que el mismo Dios Padre pone en nuestro corazón, como dijimos, por medio del Espíritu Santo. Una vez escuchamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, y el Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio por la palabra de Dios que escuchamos, entonces el Padre eterno nos lleva a los pies de Jesucristo. Por eso Cristo dijo: Padre, si tú no les traes, ellos nos vienen a ti. Y el Padre nos trae a los pies de Cristo una vez que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y siembra esa fe. Y cuando fuimos llevados a los pies de Cristo por medio del Padre, Jesucristo con su sangre divina y preciosa nos limpia de todo pecado. Entonces ahí está sembrada la fe verdadera que procede de Dios, para que podamos agradar a Dios. De otra manera no podremos agradar a Dios. Por eso es que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe verdadera. La Biblia dice en Hebreos 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe genuina, esa fe verdadera que procede del Padre. Y esa fe es sembrada en nuestros corazones. Con esa fe es que podemos agradar a Dios. Pero sin esa fe, dice verso 6, perdón, es imposible agradar a Dios. La Biblia nos habla en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Allí nos habla de un ejemplo de un hombre que cuando Cristo descendió del monte de la transfiguración, este hombre llevó su hijo único que tenía, el cual estaba posesionado por un demonio. Este demonio tenía a su hijo adolescente que lo poseía, y dice la palabra del Señor que este hombre llevó sus hijos a los discípulos de Cristo. Porque cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, los discípulos estaban debajo, en la falda del monte, y Cristo todavía estaba descendiendo cuando este hombre vino a traer su hijo. Perdón. Y dice la Biblia que este hombre llevó su hijo a Cristo, pero como no estaba Cristo, no había llegado, lo llevó a sus discípulos. Y dice que los discípulos lucharon para sacarle el demonio, pero no pudieron. En ese momento había una algarabía, un revolú cuando llegó el Señor Jesucristo y les pregunta que qué está sucediendo.
Y este hombre respondiendo le dijo: Señor, maestro, que traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, un demonio endemoniado, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, y lo tiene en el fuego y lo tiene en el agua y lo está matando. Y tus discípulos no pudieron sacarlo. No tuvieron fuerza, dice el original. No tuvieron la fuerza necesaria para poder libertar a mi hijo. Lo que pasa es que este tipo de demonio no sale, ni ningún otro demonio sale con fuerzas humanas. Ellos trataron con sus propias fuerzas y no pudieron. Y este padre estaba preocupado, porque es que la lucha nuestro contra carne y sangre. La lucha nuestra es espiritual, contra demonios, contra Satanás, contra espíritus inmundos, que no lo vemos con nuestros propios ojos, pero son reales y posesionan cuerpo y toman cuerpo humano, que le abren las puertas a que los demonios los posesionen. Por eso es que hay tantas personas endemoniadas en tantas situaciones difíciles de la vida, y en tantos vicios de maldad, y en tantas muertes y homosexualismo y asesinatos, que son personas que están posesionadas por demonios. Sea Dios bendito para siempre. Y esa lucha no se basa con carne y sangre, ni con fuerza humana. La Biblia dice ciertamente en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo número 6 al final, verificando así que la lucha nuestra contra esos espíritus no es con fuerza humana, sino con poder de Dios. Dice la Biblia que no es con ejército ni con fuerza humana, dice Dios, sino con su Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículos 12 y 14, hablando de Gedeón, uno de los jueces, que dice la Biblia que se le presentó el ángel de Jehová a Gedeón para que fuera a pelear contra sus enemigos, los madianitas. Y el ángel de Jehová le dijo: ve con tus fuerzas. ¿Cuál es esta? La fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, no con fuerza humana. Ve con tus fuerzas. Por eso es que la Biblia dice ciertamente en 2 de Corintios capítulo número 10 y versículo número 3 al 5, mire que dice la palabra de Dios: pues aunque estamos en esta carne, no militamos según la carne, porque las armas nuestras, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las fortalezas demoníacas, las fortalezas satánicas, las fortalezas infernales, porque Satanás y su demonio tienen su poder, pero en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de nosotros, el poder es mayor que el de ellos. Y por tal razón, con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, es que podemos echar fuera demonios, no con fuerza propia. Sea Dios glorificado para siempre. Los discípulos quisieron hacerlo con su propia fuerza y no pudieron. Sea Dios glorificado. Por eso es que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 13. Dice la palabra de Dios, y citamos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino con principados, con potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con muertes espirituales de maldad, demonios en las regiones celestes. O sea, esos espíritus están en el aire. Tú no lo ves, yo no lo veo, pero están ahí. Son real. La Biblia lo dice. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios no miente. A pesar de que tengamos el enemigo principal nuestro, que no es Satanás, el enemigo principal nuestro, que no son los demonios, ni es el mundo. El enemigo principal nuestro es la propia carne, la cual vestimos y bañamos y perfumamos y alimentamos. Ese es nuestro principal enemigo.
Y claro, el enemigo, el cual no vemos, induce en este cuerpo humano a hacer el mal, a hacer la maldad. Y como este cuerpo humano está caído al pecado, si no está en Cristo, se deja llevar y viene a hacer las cosas desagradables, las cosas no agradables a Dios. Y llega a hacer situaciones que luego se lamenta y no sabe cómo pudo haber hecho eso, porque fue inducido por las huestes espirituales de maldad que están en los aires y no los vemos, pero están ahí. Sea Dios glorificado para siempre. Por eso es que dice ciertamente que cuando este hombre, sea Dios glorificado, vino a Cristo a traer su hijo, le dice: Señor, tus discípulos trataron con sus fuerzas, pero no pudieron. No había esa fuerza de fe, esa fe espiritual verdadera. Y dice la Biblia que Cristo se molestó porque no agradó a él, que no había fe. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo se molestó y dijo la palabra siguiente: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Dando a entender que Cristo se molestó porque no había fe. Regañó a todos los que estaban ahí, al Padre, a la multitud, a los discípulos, al padre del hijo, del niño endemoniado, porque no tenían fe. No había la fe verdadera. No agradaron a Dios. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sea Dios bendito para siempre. Y dice la Biblia que Cristo le dijo que se le trajeran el muchacho, el endemoniado. Y dice la palabra del Señor que le trajeron el endemoniado. Y Cristo le preguntó que de cuándo le pasaba esto al muchacho. El padre dijo: desde el niño. Y dice la palabra del Señor: desde el niño le pasa. Y dice el verso 22: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire la palabra del padre del hijo endemoniado. Si tú puedes hacer algo, tus discípulos no pudieron. Yo no sé si tú puedes, en otras palabras quiso decir él. Quizás tú quisieras hacerlo y no puedes. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia. ¡Qué diferencia a lo que nos dice la Biblia en Lucas 1:40 sobre el leproso que vino a Cristo! Este leproso fue muy distinto su conversación a la de este padre, de este hijo incrédulo que no creía. Pero dice la Biblia en Lucas 1:40 que vino un hombre leproso, lleno de llagas, y se acercó a los pies de Cristo, se arrodilló, les rogó, y la palabra que dijo este leproso fue la siguiente: Señor, tú puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, el leproso quiso decir: yo sé que tú puedes, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú tienes la autoridad para hacerlo, pero no sé si quieras hacerlo. Oh, qué diferencia. Este le dice a Jesucristo: si tú puedes hacer algo por mi hijo, hazlo. Pero el leproso decía: si tú quieres hacerlo, sé que puedes hacerlo, sé que tienes el poder, pero no sé si está la voluntad en ti de hacerlo. Y Cristo puso la mano sobre el leproso y le dijo: quiero ser limpio. Y la lepra desapareció y quedó sano inmediatamente. Qué diferencia a lo que decía este padre incrédulo, que no había la fe, no agradaba a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo le dijo y le contestó: si tú puedes creer, al que cree, al que tenga fe, todo le es posible. Yo puedo hacerlo. Si tú crees, puede suceder. Sea Dios bendito para siempre. Pero qué maravilloso que el Padre no se quedó con su incredulidad encerrada, sino que dice la Biblia claramente que el Padre rápido habló y le dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Oh, gloria a Dios. Se humilló el Padre, se arrepintió de su incredulidad. Señor, creo, perdona mi incredulidad, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer. Claro que Cristo está dispuesto a ayudar a creer a todo aquel que venga a sus pies, a todo aquel que reconozca sus pecados y que sabe que necesita ser perdonado. Si vienes a Cristo, Él va a hacer la obra, Él va a poner la fe en tu corazón, la fe genuina, la fe
verdadera, para que la sangre de Cristo limpie tus pecados y tú vengas a ser hijo de Dios y tu nombre esté inscrito en el libro de la vida en el cielo como hijo de Dios a través de Jesucristo, pero con la fe verdadera que Dios establece. Eso no sale de ningún persona, de ningún ser humano. Esto nace de Dios en el corazón del hombre cuando Dios la pone. Sea Dios bendito para siempre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y no tienes fe, ahora Cristo puede poner esa fe en tu corazón. Puedes hacer como hizo el Hijo del Padre, que se arrepintió, le pidió perdón al Padre. Creo, perdona mi incredulidad, ayúdame Señor, dame fe, yo quiero creer. Y Él lo va a hacer en tu corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está ahí, que Dios es real, que Dios está en el cielo en su trono sentado, en el tercer cielo sobre su trono, y que a la diestra está Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, sentado a la diestra de Dios Padre. Tiene que creer que es verdad, que está en el cielo. Sea Dios bendito para siempre. Así como tú crees que hay un presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca sentado, así como tú crees que hay un gobernador en Puerto Rico que está en el Capitolio sentado, que está gobernando aquí en la casa del gobierno, así como tú crees eso, más que eso, tienes que creer que Dios es real, que Dios está en el cielo sobre su trono y Jesucristo a su diestra. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí, que te oye, que te ve, que te escucha, que te cuida, que te protege, que desea el bien para ti, que desea todo lo bueno para ti. Ese Padre Celestial que te creó, que te hizo y que Satanás te engañó y te llevó a la maldad, al pecado. Tienes que creer que en Cristo Jesús hay cambio de vida. Tienes que creer que en Cristo Jesús tus pecados serán perdonados. Tienes que creer que en Cristo Jesús te vas a acercar a Dios Padre en el cielo, porque eso está escrito en la Biblia. Por eso es que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 16, dice la palabra de Dios y citamos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios Padre, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confía en tu Padre eterno, confía en tu Creador, confía en tu Salvador. Acércate a Él confiadamente por medio de Jesucristo. La Biblia dice en el capítulo número 10, versículo 19 a 22, y citamos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el lugar donde está el Padre, por la sangre de Cristo podemos llegar a entrar en el lugar del lugar santísimo. Por medio de la sangre de Cristo, como pecadores que somos, tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo para que podamos ir a la presencia del Padre. Y así Él no nos va a ver a nosotros como pecadores, sino que nos va a ver a través de la sangre de Cristo. Y nos va a ver perfecto, no va a ver diferente, no va a ver distinto, porque la sangre de Cristo nos perfecciona. La sangre de Cristo nos limpia, nos hace más blanco que la nieve. La sangre de Cristo nos hace ver perfecto delante de Dios. Pero tiene que ser por la sangre de Cristo, poniendo tu fe y tu confianza, la cual Dios va a depositar en tu corazón. Y dice: por el camino nuevo y vivo, el cual nos abrió Cristo a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote que es Cristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que Cristo nos ha lavado, de que Dios está ahí para perdonar tus pecados. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, la
Dios es maravillosa. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a través de Jesucristo. La Biblia dice en el capítulo 7 de Hebreos, verso 25, dice allí la palabra hablando de Cristo: por lo cual también Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Oh, gloria a su nombre. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Amado oyente, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe verdadera te lleva a obedecer la Biblia. La fe verdadera te lleva a vivir la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Por eso es que Cristo dejó el mandato en Juan 5:39, el cual citamos ayer en el mensaje, de que Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, la Santa Biblia, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de Él, de Jesucristo, nuestro Salvador. La fe verdadera te lleva a obedecer a Jesucristo. Él lo dijo en Hebreos 5 y versículo 9. Dice allí que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si tú no obedeces la palabra de Jesucristo y estás en tu religión, no tienes la fe verdadera. Si tú estás en el mundo practicando el pecado y tienes tu religión, no estás en la fe verdadera. La fe verdadera te lleva a obedecer la palabra de Jesucristo. Él dijo en Juan bien claro, Él dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. Y la palabra guarda implica vive mi palabra, obedece mi palabra. El que tiene la verdadera fe vive en santidad delante de Dios, vive en santidad delante del mundo, delante de la humanidad, porque tiene una verdadera fe y se limpia cada día de todo mal y toda contaminación, agradando a su Padre eterno, el cual puso la fe verdadera en tu corazón. Amado oyente, te hago la invitación: si aún tú no tienes esa fe verdadera, este es el momento de recibirla. Cristo está a tu lado, el Espíritu Santo está a tu lado para depositar esa fe verdadera. Así que si escuchaste la palabra de Dios, permite que esa fe salga por medio del Espíritu Santo y vas a ser salvo. Quiero orar por ti ahí donde estás. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Haz como el padre del hijo endemoniado. Pídele a Dios que te perdone tu incredulidad, que te ayude a creer, que deposite esa fe verdadera en tu corazón, que procede del cielo y no de la humanidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Mira las vidas que han escuchado tu palabra, eterno Dios. En el nombre de Jesús yo te los presento. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de ellos. Padre mío, mira aquellos que han reconocido que necesitan tener esa fe que tú das en el corazón, que procede de ti, la fe verdadera. Dios mío, ayúdales a creer en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú siembres esa fe como un grano de mostaza, que es el grano más pequeño de la semilla, y que crezca hasta llegar a lo que tú quieras hacer, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo suplico, y a ti doy toda gloria y toda honra, Señor. Vilma, oración por ella y por su hogar. Jessica de Vega Baja, oración por hija y por su mamá y matrimonio. Oración por el bebé hospitalizado, por un milagro de sanidad. Amén. Quintero saluda a Hugo Santo, Dios lo bendiga. Amén. Michelle pide oración. Ada Vega, oración por Ana, por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús pongo mis manos sobre estas peticiones. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada uno de ellas. Obra un milagro en los que lo necesitan, Dios mío. Glorifícate, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús. Obra milagro de sanidad, de restauración, en el nombre de Jesús. Para gloria tuya, Padre, lo declaro conforme a tu palabra. Creo tu palabra, Dios mío, con la fe verdadera que tú has puesto en nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesús, y recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde y hasta un próximo programa con la ayuda del Señor.